A lo largo de los 6 años que he estado viviendo en China, algunas de las preguntas más frecuentes que me han hecho en los comentarios han sido ¿qué tan difícil es aprender chino? ¿Qué tanto tardé en aprenderlo? ¿Y es necesario venir a China para aprenderlo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo y en dónde? Y por eso el día de hoy los voy a llevar a mi escuela de chino favorita para que en conjunto con mis compañeros de clase y mis profesores podamos descubrir cuál es la mejor manera de aprender chino desde cero en 2026 o 2027 o 2028. Probablemente hasta el 2030. Después de eso yo creo que la inteligencia artificial nos va a rebasar. Mientras caminamos a la escuela, déjenme contarles un poco sobre mi camino aprendiendo chino mandarín y sobre la razón por la cual 6 años después de haber estado viviendo en China he decidido volver a la escuela. La cuestión es que cuando yo llegué a este país en el año del 2019, yo prácticamente no sabía nada de chino. Sin embargo, en aquel entonces yo conseguí un trabajo en una empresa china y mi idea era que al sumergirme dentro de un ambiente tan inmersivo como lo es una compañía local, con compañeros que prácticamente no hablan inglés, iba a tener que aprender a marchas forzadas. Y de cierta manera tenía razón. Sin embargo, en el momento que yo llegué a esa empresa, me di cuenta de que era el único extranjero y de que prácticamente nadie hablaba inglés más que mi jefe. Por lo tanto, mi día a día era bastante incómodo. Y es que tan solo imagínense llegar a una oficina en la cual nadie habla tu idioma y tú no hablas el de ellos. En los primeros días la gente es muy amable, te saludan, te tratan de hacer la conversación, pero eventualmente se van dando cuenta de que no les entiendes y la verdad es que son personas ocupadas. Los chinos trabajan muy duro y después de 2-3 semanas, cuando se pierde la novedad, ellos ya no tienen el tiempo ni el interés de convertirse en tus maestros. Por lo tanto, cuando yo bajaba a la cafetería de la empresa, me fui dando cuenta de que mis compañeros se sentían un poco incómodos con mi presencia. Honestamente, yo me sentía el doble de incómodo. Sin embargo, fue esa misma incomodidad la que me daba la motivación de pasar horas y horas estudiando, tanto en mi casa como en mi oficina, porque para el ser humano pocas cosas son más incómodas que la incapacidad de conectar con otras personas. En el momento en el que te quitan la capacidad de comunicarte con otras personas, te sientes aislado y tu instinto de supervivencia se activa. Y en mi caso fue ese instinto el que me daba la motivación para levantarme todos los días y estudiar chino mandarín. Pero en este momento quizás se pregunten por qué después de 6 años viviendo en este país y después de haber trabajado en una empresa china con compañeros chinos que no hablaban inglés, tomé la decisión de volver a la escuela. La respuesta es bastante sencilla. Como se los comentaba al inicio de este video, durante mis primeros 3 años aprendiendo el idioma, mi proceso de aprendizaje fue autodidacta. En ningún momento tuve un profesional que me fuera guiando a lo largo del camino y con el tiempo me fui dando cuenta de que me faltaban muchos fundamentos y de que para seguir adelante era necesario dar 3 pasos atrás para poder adquirirlos. Sin embargo, a esas alturas mi nivel de chino ya era suficiente para el 80% de las situaciones cotidianas y el sentimiento de incomodidad que había empujado mi crecimiento durante los primeros años había desaparecido. En pocas palabras, había perdido mi porqué. Y es que cuando tú estás emprendiendo una tarea tan compleja, lo más importante es tener una razón lo suficientemente fuerte o un deseo lo suficientemente ardiente, porque como probablemente ya se imaginen, aprender chino no es nada fácil y va mucho más allá de un simple pasatiempo. Por lo tanto, durante los siguientes 2 años prácticamente abandoné los estudios por completo y no fue sino hasta hace poco que recuperé la motivación. Sin embargo, en esta ocasión es completamente diferente. Mientras que en aquel entonces me motivaba la incomodidad, en esta ocasión me motivan las ganas de poderme integrar realmente a lo que hoy considero mi hogar. Y es que con el paso de los años me fui dando cuenta de que si bien podía comunicarme y tener conversaciones superficiales, lo cierto es que al día de hoy no tengo ni un solo amigo chino que no hable inglés, no pertenezco a ningún grupo social y mi vida social prácticamente gira en torno a los extranjeros que he conocido en diferentes ciudades que constantemente vienen y van. A veces ellos regresan a su país, a veces tú te mudas a otra ciudad. Por otro lado, me he dado cuenta de que para poder realmente entender esta cultura milenaria es necesario poder consumir lo mismo que ellos consumen. Con ello estoy hablando de libros, películas, series, música y todas esas cosas que al día de hoy yo todavía no entiendo. Por lo tanto, hace poco decidí apuntarme para un curso de 30 días intensivos de chino mandarín y el propósito de esta serie de videos es que ustedes aprendan cuál es la mejor manera de hacerlo en 2026. Ahora déjenme les cuento en dónde estamos y por qué
qué estamos aquí. En este momento me encuentro en la ciudad de Yangshuo, que se encuentra al sur de China y es muy famosa por sus paisajes maravillosos y por sus formaciones kársticas que incluso fueron la inspiración para algunos de los escenarios más épicos de Dragon Ball. Pero ¿por qué elegí este lugar y no ciudades como Beijing o como Shanghái, que es donde están la mayoría de los estudiantes internacionales? Bueno, pues eso tiene muchas razones. La primera de ellas es que este es un lugar sin igual. Y es que no importa dónde vaya, difícilmente van a encontrar paisajes tan bonitos como los que se encuentran en esta zona. Pero más allá de sus paisajes, este lugar se encuentra en una de las provincias con el mayor número de minorías étnicas, lo cual significa una diversidad cultural enorme. Y es que estando aquí constantemente tienes la oportunidad de conectar con personas que pertenecen a minorías étnicas como lo son la Dong, la Miao, la Zhuang, lo cual te da la oportunidad de aprender acerca de sus costumbres, de sus tradiciones e incluso de sus dialectos. Y es que uno de los aspectos más difíciles de aprender chino mandarín es precisamente que en este país hay 56 grupos étnicos reconocidos y si bien la mayor parte de la población puede hablar chino mandarín o chino estándar, lo cierto es que independientemente de a dónde vayas, normalmente tienen un acento local que muchas veces es difícil de entender para el estudiante que pasó horas estudiando el chino de Beijing o el chino de sus profesores, que normalmente es el más estándar o como dicen en chino, Biaozhen. Sin embargo, al estar aquí tú tienes la oportunidad de conectar con personas que tienen diferentes acentos. Pero bueno, ya estamos llegando a la escuela y aquí le vamos a preguntar a algunos de los estudiantes qué tan difícil es aprender chino mandarín. Esta de acá es la escuela, su nombre es Omeida y tiene tanto departamento de chino como departamento de inglés, que es el que está atrás. Y ese es uno de los mayores beneficios porque puedes conectar con ellos, usarlos como language partners y al mismo tiempo tú los apoyas también. Hola Belén. Hola Max. ¿Cómo estás? ¿Estás estudiando? Sí, acá nomás estudiando. Ah, qué bueno. A ver, aprovecho para preguntarte, Claro. ¿qué tan difícil es estudiar chino mandarín o aprender chino mandarín? Uy, depende mucho de realmente si te va a gustar la lengua o no. Supongo de que eso es un factor importante. Está difícil, no voy a mentir, pero realmente disfruto estar todo el rato sumergida en la lengua. ¿Cuántos años llevas estudiando chino mandarín? Uy, ya más de 7 años supongo. Y al día de hoy, ¿qué nivel dirías que has alcanzado? Me estoy preparando para el HSK 5, entonces supongo que sería entre intermedio a alto, digamos, el nivel en el que estoy ahorita. ¿Cuál es la mejor manera de aprender chino? ¿Cómo estudias tú? ¿Cómo empezaste? Empecé, supongo que de la peor manera, solamente viendo como que los libros, enfocándome en gramática, palabras y todo lo demás, pero luego descubrí de que es un factor importante tener que hablar con la gente y utilizar en realidad todo lo que estás aprendiendo. Y al día de hoy, ¿cómo se ve tu rutina de estudio? O sea, cuando te sientas a estudiar todos los días, ¿cuáles son los pasos a seguir? Empiezo en la mañana, normalmente voy repasando lo que hicimos el día anterior, porque a veces si veo directamente mi tarea realmente no me acuerdo qué es lo que estuvimos haciendo. Repaso, hago las tareas que me dejan y algunos días en los que sí tengo que estudiar como que bastante vocabulario, entonces eso sí toma más tiempo. Se tiene que contextualizar el vocabulario. Más que nada sigo este método que es el Pomodoro. Pues estudio 25 minutos totalmente concentrado, ¿no? En lo que estoy haciendo, descanso 5 y otros 25. Pero según el día va variando qué es lo que voy a estudiar o qué es lo que voy a hacer. Si tuvieras que empezar desde cero el día de hoy, ¿qué harías diferente? Guay, esa pregunta sí está bien fuerte. Me tendría que forzar a mí misma a ser mucho más abierta con las personas. Sí o sí tendría que buscar como que más amistades chinas, que por lo menos en estos últimos meses que estoy acá en Omeida, el contacto diario, ¿no? Con los chinos es lo que me ha ayudado a subir mi nivel. O sea, practicar más, como tener más conversación, más interacción. Perfecto, muchas gracias Belén. Échale muchas ganas. Muchas gracias. Ella es Belén, es de Bolivia. Es una de las estudiantes más impresionantes de la escuela. Ella ya alcanzó un nivel 5 que no es fácil. Euler, ¿qué tan difícil es aprender chino mandarín? Está muy difícil, pero es divertido. Del 1 al 10. Tal vez diría que un 8 o 9. ¿Cómo es tu rutina de estudio? Por lo general, todo lo que veo en la clase lo apunto. Al principio apuntaba solo el pinyin. Ahora trato de escribir caracteres. Y cuando estoy en mi casa, suelo repasar lo que vimos ese día en clase. Luego suelo conversar con mi amigo Diego, que es Muy el bien. que más sabe chino. ¿Cuánto llevas estudiando? Llevo estudiando un mes y medio. Si tuvieras que empezar de cero, ¿lo harías igual o cambiarías algo? Tal vez solo cambiaría cómo llegué a China, porque llegué sin saber nada y eso sí me trajo problemas. Pero de ahí empezaría igual porque siento que se ha aprendido bastante todo el tiempo. ¿Crees que es necesario venir a China para aprender chino? Sí.
100% necesario. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Euler. Nos vemos al ratito. Ahora vamos a mi clase, que es el nivel más avanzado que hay en la escuela, lo cual no significa que sea perfecto, pero vamos a preguntarle a los estudiantes avanzados qué tal. 你好，老师，不好意思，我迟到了。没关系。我好像每天都会迟到。我们上课之前，我想问你们一些问题，可以吗？可以啊。OK， 学了中文多少年7年，你觉得学习中文有多难？非常非常难。那你现在觉得你的中文水平达到了什么程度？我已经考好了 HSK 5。特别好，恭喜你。Este es Diego, este lo habla en español porque es un genio. ¿Cómo andas, Diego? Bien, bien. ¿Cuántos años llevas ya estudiando chino? Llevo 4 años. ¿Y a qué nivel llegaste ya? En mayo del año pasado cursé el HSK 4 y de momento me estoy preparando para cursar el HSK 5. Yo siento que eres como HSK 1000. Y ojo que este es el maestro, el quinto elemento, poderoso como el viento. Mira nada más, escribe en chino manuscrito. ¿Qué tan difícil ha sido para ti estudiar chino? En un principio era muy difícil debido a que inicié pues por mi cuenta. Casi todo el tiempo estuve así y bueno pues eventualmente ingresé a clases. En un principio yo creo que sí catalogaría como un 8 y 9, pero descubrí que conforme más aprendía se volvía más fácil. Y a ver, Diego, ¿cuál es tu método de estudio? ¿Cómo estudias todos los días? ¿Tienes una rutina? ¿Tienes un tiempo que tienes que cubrir? Directamente empiezo con los ejercicios del libro. Trato de, bueno, en este caso de leer las lecturas del libro y posteriormente paso a realizar los ejercicios que tienen que ver con gramática. Así es como principalmente practico la gramática. Y bueno, ya durante clase reforzar lo que previamente había estudiado. Y bueno, al salir de clase pues me concentro más en dialogar, en mejorar esta parte de dialogar. Perfecto. Si tuvieran que estudiar chino desde cero otra vez, ¿harían algo diferente? I think I would start writing characters from the beginning. Though you might not be able to write them from zero, it will help you fixate it in your brain. Diego, tú tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías diferente? Yo creo que preferiría tomar clases con profesor o venir directamente a China a tomar clases desde aquí. ¿Tú cómo empezaste? Yo por mi cuenta, con los puros libros HSK. Eres de los Sí, míos. sí. Y es que justo eso es lo que está diciendo en mi video, que uno de los errores que cometí fue que no inicié una educación formal desde el principio y entonces te faltan muchos fundamentos, ¿no? Y cuando llegas a cierto nivel sin fundamentos es más difícil progresar. Lo bueno es que tú sí empezaste a estudiar caracteres desde el principio. ¿Cuántas horas dirías o cuántos años dirías que te llevó llegar a este punto? Porque me vean esta locura, esto sí es de enfermos. Pues los 4 años, porque desde que empecé me dediqué a aprender a escribir bien. 老师轮到你了，你觉得按照你的经验学习中文有多难？从1到10有多难？我觉得得看你的母语，如果你的母语没有声调的话，这个难度还会提高个1-2级。但是我的外语学习经验也不多，所以我觉得中文大概7-8分。我觉得从零开始学习汉语最好的方式是什么？多接触和中文有关系的传媒，比如说视频啊、节目啊，还有音乐啊什么的之类的。就是最好的是先培养兴趣吧，因为有兴趣才有动力，有动力才能学下去，对吧？答对了，我也是这样想的。你为什么选择学习汉语？当韩语老师。Diego， pues para venir a estudiar a China， 研究生之后就要开始工作，在中国工作。我觉得这个就是一部分，但是你主要的动力是来自哪里？来自美女。来自哪里？也可以，我认为中国的条件很好，比较好。还有美女。Ahora que terminamos clase, déjenme les cuento en qué consiste una clase normal y qué es lo que hacemos para que lo tomen como referencia. Y después los voy a llevar a la terraza de la escuela, que es el lugar más bonito y en el que me gusta estudiar, para contarles cómo es que yo estudio paso por paso. Lo primero que hacemos es abrir el libro. En este caso yo tengo copias porque llegué en la última lección del libro que están usando y ya no valía la pena comprarlo. Pero lo que hacemos es primero revisar la lista de palabras nuevas con el profesor. Él nos va explicando a detalle qué significan, cuándo se pueden utilizar y nos da ejemplos. Y lo mismo vamos haciendo con todas y cada una de las palabras. Y muchas veces esto genera conversación, lo cual es bastante bueno porque inmediatamente pones en uso la palabra que acabas de aprender y al mismo tiempo surgen palabras derivadas que te sirven para ponerla en práctica durante conversaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, una de las palabras nuevas del día de hoy fue tishi, que significa sistema. Y tan solo de
de esa palabra, de pronto terminamos hablando de economía, del patrón oro, del Bitcoin, de la inflación en Brasil, México y China, y fuimos agregando vocabulario que no necesariamente viene en el libro, pero que nos pareció interesante. El siguiente paso es leer el artículo o la historia que viene con la lección del libro, y lo ideal sería que tú desde antes ya lo hayas leído para que tengas una idea de qué se trata y vengas a clase a resolver dudas. Eso ayuda muchísimo porque lo que vienes a hacer es aclarar tus dudas y a poner en práctica lo que ya aprendiste. Y por último, normalmente terminamos con una sesión de conversación, es la parte práctica cuando realmente utilizas las cosas que has aprendido, porque si algo me he dado cuenta a lo largo de los años es que si no lo pones en práctica se te olvida mucho más rápido de lo que crees. Además me gusta que aquí no utilizan un pizarrón cualquiera, sino que este es como un iPad gigante, miren, es touch, entonces el profesor nos va escribiendo los caracteres. Saliendo de clases me encontré a Miriam, que es una verdadera crack, que llegó aquí ¿hace cuánto? Y esta es mi segunda vez. El año pasado llegué en agosto. Me quedé 3 meses. Y está bien chida su historia porque dejó el trabajo. El trabajo, sí. Para venir a estudiar chino, ¿verdad? Sí, vi tus videos y dije, bueno, creo que necesito un cambio. Qué buena onda. Y trabajabas en Nissan. En Nissan, sí. Pero fíjense cómo se la supo porque estaba en la industria automotriz y no hay aspecto que esté creciendo más en China ahorita que la industria automotriz. Pero a ver, cuéntame, cuando llegaste a China, ¿qué tanto chino sabías? Estaba en un nivel de HSK2. ¿Dónde empezaste? En el Centro Cultural Hanyu. Me certifiqué incluso en el HSK3. Pero después tuve ahí unos problemas familiares. Tuve que dejar el chino casi 2 años. ¿Qué tan difícil dirías que ha sido para ti aprender chino? Bastante difícil retomarlo porque sinceramente a mí me gusta mucho el chino. Es muy diferente al español, ¿no? Claro. Entonces tienes que empezar también como a... No nada más como una el unir las palabras y todo, es entender el significado de cada una y empezar a juntar, a encontrar el sentido de la palabra. ¿Qué nivel dirías que has alcanzado en 5 meses de estar acá? Pues ahorita llevo el HSK4. HSK4, Ajá. Está muy bien, está súper bien. Sí. ¿Cuál es tu rutina de estudios? O sea, ¿cómo es tu día a día estudiando mandarín? Yo tengo normalmente clases en la tarde, tengo de 2 a 4 y media. Y en la mañana, desde las 9 de la mañana, vengo aquí a Omeida a estudiar. Frente a un cuarto que ellos nos ayudan, está acondicionado para que tú puedas estudiar solo. ¿Y cómo es tu rutina? ¿Llegas, te sientas? ¿Qué es lo primero que haces? Empiezo a ver los libros que nos están dando y como a mí sí me gusta mucho el escribir los caracteres, digamos que leo el libro, hago notas en la clase y las vuelvo a transcribir. Y más aparte también me gusta ver muchos videos, digamos que entrevistas, para empezar a escuchar. Porque más aparte pues yo creo que como muchos soy una amante de los dramas chinos. Primero lo escucho porque me pongo videos y después aquí la ventaja es que en todos los programas o te ponen los subtítulos, lo que yo no voy entendiendo lo voy leyendo. Entonces ya voy relacionando lo que entendí, lo que no entendí y ya voy sacando también nuevas palabras que se ocupan en el día a día. Como tú sabes, una palabra, un tono puede ser muchísimos caracteres y es el mismo tono. Si tuvieras que volver a empezar desde cero, ¿qué harías diferente? ¿O qué consejo te darías a ti mismo? Pues más que nada, con la condición que yo tuve, que era estudiar y trabajar al mismo tiempo, pues sí, sería como darle un poquito más de tiempo al chino, mantenerlo. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Tras haber escuchado a varios de mis compañeros de clase, haber platicado con algunos de los profesores, ahora estoy en el techo de la escuela para enseñarles cómo es que yo estudio. Pero antes, de acuerdo con todas las entrevistas que hicimos, creo que podemos concluir que es muy importante iniciar con una guía profesional, con una profesora o en una escuela de chino, para que desde el principio uno pueda ir adquiriendo los fundamentos, que es la parte más importante, la base sobre la cual vas a construir tus conocimientos de chino mandarín. Pero dicho eso, déjenme contarles cómo es que yo estudio. Lo primero que hago es tomar una lista de palabras nuevas, que son los bloques de conocimiento con los cuales vas a construir. Es como construir una casa. Necesitas ir ladrillo por ladrillo levantando los muros. Por lo tanto, lo primero que hago es conseguir un artículo. En mi caso tiene que ser algo que a mí me parezca interesante, porque de lo contrario es difícil que se me peguen las palabras. Cambio, cuando es algo que me llama mucho la atención o que me preocupa o que me gusta, es más sencillo. Y ese es otro de los consejos que nos dieron la mayoría de los estudiantes y profesores: encontrar algo que a ti te parezca interesante desde el inicio. Puede ser una serie, una película, un libro, un tema de conversación o incluso una persona. Por ejemplo, recuerdo que hubo una vez que me interesó mucho lo de la caída de pelo, porque según yo se me estaba cayendo, y me leí un artículo sobre cómo preservar el pelo, cómo evitar que se te caiga. Y al día de hoy todavía recuerdo cómo se dice folículo, cómo se dice cabello y muchos otros términos relacionados con aquel
tema. Por lo tanto, el primer paso para mí sería encontrar un artículo relacionado o generarlo. ¿Y a qué me refiero con generarlo? Pues en este caso lo que haría sería abrir alguna aplicación de inteligencia artificial y pedirle que me explique algún tema en específico. Por ejemplo, en este caso yo le pedí a ChatGPT que me explicara el tema de la deuda exterior estadounidense, primero en español y después en chino, pero al mismo tiempo le pido que lo adapte a mi nivel, que en este caso es más o menos un HSK5, y que me dé tanto los caracteres como el pinyin. Lo siguiente sería leer el artículo e identificar el vocabulario que no conozco para crear una lista. Una vez que tengo esta lista, le pido a la inteligencia artificial que me explique en qué momentos podría usarlo y que me dé ejemplos de la vida cotidiana. Obviamente, por el nivel en el que estoy, hay muchas palabras que no necesariamente utilizas en la vida cotidiana, pero le pido que me dé los ejemplos más comunes posibles sin darle tanto un uso académico o profesional, que tengo que admitir que muchas veces evito este tipo de palabras que no me van a servir para lo que hago al día a día, pero que ya tengo que empezar a estudiar y por eso estoy de vuelta en la escuela. Una vez que ya estudié estas palabras, vuelvo a leer el artículo unas 2 o 3 veces y después se viene la parte más interesante, porque de nada sirve que memorices las palabras y que las puedas leer si no las entiendes cuando las escuchas y no las puedes poner en práctica. Si no las entiendes o no las identificas cuando estás consumiendo contenido, difícilmente las vas a poder usar en una conversación. Sin embargo, en esta parte yo he identificado un problema bastante común, y es que la mayoría del material que se encuentra disponible para estudiantes, ya sea en línea o en las escuelas, normalmente es leído por gente que habla un mandarín muy estándar, y por lo tanto cuando los estudiantes como yo viajamos a diferentes partes del país no entendemos nada en lo absoluto. Y es que tomen en cuenta que en este país hay 56 grupos étnicos diferentes y que cada uno de ellos tiene su propio dialecto y por ende su propio acento al hablar mandarín. Y es que si bien la mayoría de las personas lo hablan, muchas veces incluyen modismos que tú no conoces, y por lo tanto a mí se me ocurrió tomar estos artículos que generé o que conseguí en aplicaciones o libros y pedirle a gente local que los lea. A veces les tengo que ofrecer un poco de dinero y a veces lo hacen por gusto, pero si tú agarras una persona local, especialmente aquí en esta ciudad donde la gente tiene su propio dialecto, y les pides que lean en voz alta el artículo, muchas veces encuentras patrones en la pronunciación de la gente local. Por ejemplo, esta mañana le pedí a la señora de la cafetería, que es muy linda, que me leyera el artículo en voz alta. Yo la grabé y después constantemente estoy repitiendo ese artículo para acostumbrarme tanto al nuevo vocabulario como a la manera en la que ella pronuncia las cosas. Tomen en cuenta que ella es de la provincia de Gansu, que está muy lejos de aquí, entonces ella tiene ciertos patrones que aquí no encuentras. Fuera de eso, yo creo que algo muy importante es constantemente estar consumiendo contenido, incluso cuando no entiendas qué es lo que estás escuchando, porque yo creo que sin importar la edad tenemos la capacidad de absorber el contenido si lo escuchamos constantemente. Y por eso, si tuviera que iniciar desde cero, yo creo que una de las primeras cosas que haría sería consumir mucho más contenido audiovisual. Vería Bob Esponja o caricaturas que ya me son familiares, que ya más o menos sé qué es lo que va a pasar, aunque no entienda, porque las caricaturas están diseñadas para que los niños entiendan por contexto. Otra cosa que haría sería conseguir un profesor o apuntarme a una escuela desde el principio, porque además de la guía profesional te da un ambiente para poner en práctica todo, y al mismo tiempo tener compañeros de clase te motiva bastante. Por ejemplo, Diego, que es un crack, el que va en mi clase, me motiva mucho porque conoce palabras muy profundas que yo jamás había escuchado, a veces ni en español. Y lo último que haría sería lo que dijo Miriam, persistencia, porque yo lo abandoné hace 3 años y perdí muchísimo tiempo, y al día de hoy estoy seguro de que tendría un nivel mucho mayor y de que seguramente ya estaría un paso más cerca de lograr integrarme. Pero dicho eso, espero que les haya servido este video. La idea es que escucharan diferentes opiniones, diferentes maneras de estudiar, y por supuesto que conozcan esta escuela maravillosa que se encuentra en El Paraíso, y creo que el fondo no me dejará mentir. Y si ustedes están interesados en venir a UMEID a estudiar chino, les voy a dejar un link acá abajo en los comentarios, y recuerden que con el código MaxiNoelia o Mexicanos en China les hacen descuento. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Zaijian.